Bien, hermanos, hoy, último domingo del año, vamos a terminar con buenas noticias. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, vamos a abrir las Biblias, Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Apenas pasó también la Navidad. El punto es que no hubiese habido razón para un nacimiento si no hubiese habido una muerte, ¿verdad? El plan de Dios fue venir a este mundo, hacerse hombre, para luego morir. Y ahí fue donde tuvo la victoria. Entonces, vamos a Romanos 8, Romanos 8, versículos 1 y 2. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien. Solo para resaltar la importancia de este capítulo, alguien dijo que si la Biblia fuera un hermoso anillo y Romanos el diamante, el capítulo 8 sería el punto brillante de la joya. Otros dicen que este capítulo es el árbol de la vida en medio del paraíso. Y así hay muchos otros comentarios respecto a este capítulo 8 de Romanos. Definitivamente es un capítulo sumamente interesante, importante también para la vida del creyente. Como vimos ya en el capítulo 7, también la importancia que tuvo para nosotros, o que tiene para todos los creyentes. El capítulo 8 no menos importante es que el 7. Y de hecho, en este capítulo 8 vamos a ver muchas más cosas. Bien, el apóstol entonces va a retomar el tema de la seguridad de salvación que dejó en el capítulo 5. Ustedes recordarán que en el capítulo 5 hablamos algunos puntos relacionados con la seguridad de salvación, ¿recuerdan? Hablamos del hecho de que los creyentes han sido reconciliados con Cristo, ¿verdad? Entre otras razones que vimos para hablar de la seguridad de salvación. Pero vamos a retomar ese tema que el apóstol dejó para responder inquietudes importantes sobre la relación del creyente con el pecado, con la ley, con la gracia y la santificación en los capítulos 6 y 7. Eso fue lo que vimos en estos últimos dos capítulos. Ahora, vamos a retomar, como les dije, el tema de la seguridad que emana de la justificación por la fe sola. Pero no solo eso. El apóstol acaba de exponer también en el capítulo 7, la última parte, la realidad del creyente frente a la ley de Dios y su lucha con el pecado remanente. Eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿no? Termina esa porción con un grito de angustia desde su interior, ¿recuerdan? Miserable de mí, pero también termina dando gracias a Dios por Jesucristo. Entonces el apóstol se mira frente a la ley y ¿qué ve? Pues ve pecado, ve miseria en él, porque aún hay pecado en su vida, en su cuerpo de muerte. Y por eso el grito de angustia. Pero por otro lado, como dijimos, mira la ley, pero voltea inmediatamente su mirada a la gracia, a Jesucristo. Ahora, en el capítulo 8, va a ampliar la idea de esta gratitud al Señor, de cómo Él es la respuesta a su problema del pecado remanente. Si hace 8 días, de pronto todavía quedamos con dudas o inquietudes sobre cómo
enfrentar nuestro pecado remanente, el capítulo 8 nos va a ayudar bastante precisamente. Y bueno, ahorita les voy a decir por qué. Él es la respuesta, Jesucristo es la respuesta al problema del pecado remanente. Como digo, para ello el apóstol toma los primeros 4 versículos para hablarnos sobre la verdadera libertad del creyente. Nos va a hablar primero de la realidad de la libertad, en el versículo 1, primera parte. Nos da la razón para esa libertad, versículo 2. Nos dice el costo de tal libertad, versículo 3, y nos enseña el fruto de dicha libertad. Hoy solamente vamos a ver los 2 primeros puntos. Vamos a hablar sobre la realidad de la libertad y la razón que nosotros tenemos para gozar o para disfrutar esa libertad. Entonces, en primer lugar, la realidad de la libertad. ¿Por qué razón nosotros podemos decir con toda seguridad de que somos libres, de que hay libertad? Bueno, pues el texto empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay. Ninguna, de hecho el texto en el original empieza con la palabra ninguna. Ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo. Entonces, por simple definición, la expresión ahora pues introduce un resultado, consecuencia o conclusión en base a lo que ya fue establecido previamente. Como les decía, él acaba de terminar su serie de lamentos por el problema continuo del pecado en la vida de un creyente, incluyendo su propia vida. Pero también termina dando gracias a Dios por Jesucristo. Y es precisamente con base en esa verdad que él declara con plena confianza que los creyentes ya no están bajo ninguna condenación. Pero además, el anuncio ahora pues marca la declaración de una conclusión correspondiente a todos los 7 primeros capítulos de la epístola que le anteceden, los cuales se enfocan principalmente en la justificación por gracia solamente, hecha posible únicamente con base en y por el poder de la gracia de Dios. Entonces, el resultado de todo lo que hemos dicho hasta ahora en Romanos, en el libro de Romanos, el resultado principal y más importante es ¿cuál? No hay ninguna condenación. ¿Sí? Yo creo que esta es una de las expresiones más importantes de la epístola, sin lugar a dudas. Y el capítulo 8 se va a encargar de explicarnos esa frase precisamente. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué ya no hay condenación? En consecuencia, el capítulo 8 marca un cambio importante en el enfoque y ritmo de la epístola. En este punto, el apóstol empieza a trazar los resultados maravillosos de la justificación en la vida del creyente. Él comienza explicando de la manera más asequible para las mentes finitas algunas verdades cardinales de la salvación, como ninguna condenación, justificación, sustitución, santificación, entre muchas otras. Así que estamos hablando, como les digo, de una de las declaraciones más importantes que tenemos en la epístola. El resultado de todo lo visto anteriormente en virtud de la obra de Cristo es que no hay ninguna condenación. La provisión de salvación de Dios no vino por medio de la enseñanza perfecta de Cristo o de su vida perfecta, sino por medio de su sacrificio perfecto en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no es como muchos piensan, aunque claro, también lo fue, pero ese no fue el propósito principal de su venida. Nuestro Señor Jesucristo no fue solamente un gran maestro o un gran profeta. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Dicen que Isaías, que Jeremías, o Elías, en fin, algunos de los profetas. Bueno, nuestro Señor no fue simplemente un gran profeta, un gran maestro, o un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, ¿verdad?
Nuestro Señor Jesucristo resume el propósito de su venida en Marcos 10:31. Dice, porque yo he venido, no he venido para... a ver, vamos a ir a Marcos, yo sé que está en Marcos 10:31, se me fue ahorita las palabras, voy a ir aquí rápido. Marcos 10. Bueno, no es Marcos 10 entero. Pero bueno, el punto es que el Hijo del Hombre vino para salvar y para rescatar lo que se había venido. Esa es la idea. El Hijo del Hombre vino para salvar y para rescatar. Bien, ahora, siguiendo con el texto de estudio en el que nos encontramos, la palabra que se utiliza para condenación, la palabra catacrima, únicamente aparece en el libro de Romanos aquí, en este versículo, y en el capítulo 5, en los versículos 16 y 18. Aunque se relaciona con el hecho de emitir una sentencia, es decir, cuando en un juicio se habla de una sentencia, se está hablando de una condena, por supuesto. Pero esta palabra que tenemos aquí, su enfoque primordial no radica tanto en el veredicto de culpable como en el castigo que el veredicto demanda. Eso es lo que significa esta palabra condenación aquí, en este texto. No se refiere tanto a un veredicto de ser culpable, sino se refiere al castigo mismo que el veredicto demanda. Y como Pablo ya ha declarado en Romanos 6:23, la paga o la condenación del pecado, ¿cuál es? La muerte. Pues, ese es solo queriendo explicar lo que era la palabra condenación aquí. Pablo entonces anuncia aquí la noticia maravillosa de que para los cristianos no existe tal condenación. No solamente para los cristianos ya no hay un veredicto de culpabilidad y de muerte, sino que definitivamente el cristiano ya no va a sufrir el castigo que ese veredicto demanda. Eso es lo que quiere decir esta palabra. No existe condenación alguna, no hay sentencia ni castigo impuestos por los pecados que los creyentes han cometido o que cometan en algún momento. Ya no hay tal cosa para el creyente. Ahora, la palabra ninguna, que aparece también allí en nuestro texto, ahora pues ninguna condenación, es un adverbio negativo de tiempo muy enfático que transmite la idea de una cesación completa y definitiva. Cuando nosotros sabemos también en nuestro idioma, esa palabra es muy enfática. Cuando hablamos de ninguna o de nadie, es absolutamente nada, ¿no? Es completamente algo cerrado, algo completo, algo definitivo. Pues esa es la idea que transmite esta palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay espacio, no hay lugar a que esa decisión sea apelada, en otras palabras, ¿verdad? Aquí eso es algo definitivo, algo completo. En su parábola acerca del rey que perdonó a uno de sus siervos una deuda inmensa, en Mateo 18, Jesús ilustró la clase de perdón total y gratuito que los pecados para los que acuden a Él con contrición humilde y fe. Y ese es el corazón y el alma del Evangelio, que Jesús pagó de manera completa y permanente la deuda del pecado y la paga del pecado, que es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo con su muerte no dejó abierta una posibilidad a que el creyente de pronto volviera a sufrir el castigo por el pecado. No ocurre tal cosa. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue 100% eficaz a favor de aquellos por los quienes Él pagó. A través del apóstol Juan, Dios asegura a sus hijos en 1 Juan 2, versículos 1 y 2, si alguno hubiere pecado. Ahora, estas palabras van dirigidas a ¿quiénes? A los creyentes, por supuesto. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, noten, no se trata de que el creyente una vez se convierte ya deja de pecar, por supuesto que no.
sino que por el hecho de que ya somos creyentes, de que ya estamos en Cristo, entonces nosotros sí podemos apelar al sacrificio que ya Cristo hizo por nosotros. Abogado, dice allí, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús no paga únicamente la deuda del creyente por el pecado que le limpia de toda maldad, pero lo que todavía es más sorprendente en su gracia, Él imputa e imparte a cada creyente su propia perfecta justicia. Entonces, por un lado, Jesús pagó la deuda que todos nosotros teníamos en nuestra contra, pero no solo eso, además nos acreditó en nuestra cuenta toda su justicia a nuestro favor. De tal manera que ahora cuando Dios nos ve a nosotros, ya no nos mira a nosotros en nuestro pecado, en nuestra maldad, con toda nuestra deuda, sino que mira a su propio Hijo. Eso es algo sumamente maravilloso. Todavía más que eso, Jesús comparte su enorme herencia con los que vienen a Él en fe, como dice Efesios 1, versículos 3, 11 y 14. Es debido a una gracia divina tan inmensurable que Pablo amonesta a los cristianos para que estén de continuo con gozo, dando gracias a Dios, el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, en virtud de nuestra unión con Cristo también somos herederos con Cristo juntamente. Tras haber sido cualificados por Dios el Padre, nosotros jamás, bajo ninguna circunstancia, seremos sujetos a condenación divina. Esa es la idea. Cuán bienaventurados, hermanos, cuán bienaventurados es ser puestos fuera del alcance de la condenación. ¿No les parece? Esa, diría, sin duda, es la mayor de las bienaventuranzas. Que los creyentes estamos puestos fuera del alcance de la condenación. Ya no hay ninguna condenación. Esa es una muy buena noticia. La verdad de que nunca se puede aplicar la pena de muerte eterna a los creyentes es el fundamento de este capítulo 8 de Romanos. Entonces, básicamente la idea es que la sentencia ya está dictada para los creyentes. No en virtud de lo que hicimos, por supuesto, sino en virtud de lo que otro hizo por nosotros. ¿Y cuál es esa sentencia dictada para los creyentes? No hay condenación. No hay condenación. Como Pablo pregunta de manera retórica en el final de este capítulo, versículos 31 y 33, miren cómo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mis hermanos, si el tribunal más alto y la corte más suprema en el universo entero nos justifica, ¿quién puede declararnos culpables? ¿Verdad? Aún las decisiones que se toman en las cortes judiciales aquí en la tierra pueden ser apeladas, ¿no es cierto? Incluso decisiones que se han tomado en la Corte Suprema han sido apeladas y han sido removidas, o en fin. Pero estamos hablando de una corte mucho más elevada y más suprema y más excelente que cualquier corte en esta tierra. Y la idea es que si ese tribunal más alto nos justifica o nos declara absueltos, ¿quién puede declararnos culpables? Es sumamente importante
darse cuenta que la liberación de la condenación no se basa en lo más mínimo, en cualquier forma de perfección alcanzada por el creyente, ya lo dije. Él no logra la erradicación total del pecado durante su vida terrenal, y esa es la verdad que Pablo estableció con tanta intensidad en Romanos 7. Juan también declara esa verdad en la manera menos ambigua posible en su primera epístola, el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, esta absolución, esta liberación, esta declaración de no condenación no se basa en nada a nosotros. El conflicto del cristiano con el pecado no termina hasta que va a estar con el Señor. No obstante, sigue habiendo ninguna condenación para él, porque la deuda y el castigo por todos los pecados de su vida han sido pagados por Cristo y su perfecta justicia aplicada al creyente por pura gracia. Otra vez, por supuesto, esto no es una excusa para seguir en el pecado, ¿no? Es más, lejos de eso, un verdadero creyente cuando se encuentra con estas verdades, esta verdad tan gloriosa de que para él ya no hay ninguna condenación, ¿cuál debiera ser la respuesta adecuada a esa verdad? Por supuesto que no es pecado, ¿no? Debería ser más bien alabanza, gratitud al Señor. Ahora, también es importante, antes de terminar, de pasar al otro punto, también es importante darnos cuenta de que la liberación de la condenación divina no significa liberación de la disciplina divina. Esto es importante. Liberación de la condenación no significa liberación de la disciplina. Todos nosotros aquí somos discípulos de Cristo, ¿no es verdad? Si somos, creyentes, por supuesto. Somos discípulos. Ahora, también es interesante que la misma raíz de la palabra disciplina es la misma de discípulos. Es decir, para que seamos discípulos de Cristo, necesariamente tenemos que ser disciplinados por Cristo. Y eso por razón de nuestro pecado, ya sabemos. Pero ese es el punto. Liberación de condenación no significa liberación de disciplina. Por supuesto, Dios ya no nos va a castigar para juicio como juez, pero sí nos va a disciplinar para corrección como Padre. Como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso lo que les decía hace un momento, lejos de esta libertad de liberación, de absolución, lejos de promover el pecado, lo contrario, ¿no? Esto nos debe llevar a unas vidas mucho más consagradas al Señor. Ok, ahora ya vimos entonces la realidad de que no hay condenación. Esa es la realidad de la libertad o de la liberación. Ahora, en segundo lugar, hablemos de la razón para la libertad. ¿Sobre qué base? Ya en parte ya lo dijimos, pero tenemos que ir allá porque el texto nos lo dice. ¿Cuál es la razón para la libertad? Bien, versículos 1 y 2. Dice, voy a retomar, desde el principio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, la exhortación total de condenación, la exoneración, es totalmente diferente. La exoneración
total de condenación divina que reciben los creyentes es algo que se aplica sin excepción ni cualificación. Se concede a los que están en Cristo. Es decir, esta verdad de que no hay condenación no es para algunos creyentes y para otros no. No, es para todos los creyentes, sin excepción, para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, a todo cristiano verdadero. Para ellos son esas palabras. La justificación deja libre por completo y para siempre a todo creyente del yugo del pecado y su castigo por la muerte. Y en eso, otra vez, no hay apelación ninguna. No hay reversa. Eso es un hecho. Y por esa razón, por el hecho de ser justificado, le hace apto para mantenerse sin pecado ante un Dios santo por toda la eternidad. Es decir, en virtud de nuestra justificación, los creyentes son hechos santos una vez y para siempre también. Esa es otra realidad que va de la mano. Esto le hace apto para mantenerse sin pecado ante un Dios santo y por toda la eternidad. O si no, preguntaría, ¿por qué razón Dios no nos manda en el infierno en este mismo instante? ¿Verdad? Es únicamente por razón de que estamos unidos a Cristo. Y Él es nuestro representante. Ahora, el uso que Pablo hace de los pronombres en primera persona, yo y mí, en el capítulo 7, destaca la triste realidad de que en esta vida presente ningún cristiano, ni siquiera un apóstol, está exento de las luchas con el pecado. Ahora, en los versículos iniciales del capítulo 8, por otra parte, Pablo hace énfasis en la maravillosa realidad de que todo creyente, incluyendo al más débil e improductivo, participa de una libertad completa y eterna. Tanto el creyente de 50 años como el de 1 año gozan de exactamente de la misma libertad. Ninguno es más salvo que otro. Esa es la idea. Ambos participan de la misma libertad, de la condenación del pecado. La clave se encuentra en la sencilla pero infinita y profunda frase en Cristo Jesús. Si eres creyente, otra vez, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, pero si eres creyente verdadero y estás en Cristo, eso es suficiente para librarte de la condenación. Noten cómo dice el texto otra vez. Ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo. Pablo ya ha declarado en Romanos 6, versículos 3 al 5, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ahora acuérdense, esa palabra bautismo allí, más que el acto externo, significa una unión con Cristo. Ese fue el tema principal de la primera parte de Romanos 6. Recuerdan nuestra unión con Cristo. Entonces, dice allí Pablo que todos los que hemos sido bautizados o unidos a Cristo, en su muerte hemos sido bautizados. Y que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hablando de la realidad de que morimos con Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, otra vez escuchen este concepto de la unión con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces noten, el énfasis de nuestra unión con Cristo, ¿en dónde está? En su muerte. En su muerte. Por eso les decía hace un momento, no son las enseñanzas de Cristo, no es la vida de Cristo la que nos salva como tal, es su muerte.
y porque el creyente está unido a Cristo en su muerte, es que resulta libre de la condenación. Ser un cristiano no es simplemente identificarse con Cristo en la superficie, como muchos piensan, ¿verdad? Abiertamente lo dicen, yo creo en Cristo, me identifico con Él, en una cosa, en otra. Pero no, ser un cristiano no es simplemente identificarse con Cristo en la superficie, sino ser parte de Cristo mismo. No es simplemente estar unidos con Él, sino ser unidos en Él. Por eso también la realidad, la verdad de que el creyente ahora es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque el creyente ha sido unido a Cristo. No solo se identifica con Él, es uno con Él. El hecho de que nosotros estemos en Cristo es uno de los misterios más profundos y no lo entenderemos plenamente hasta que nos encontremos en el cielo, pero las Escrituras se arrojan algo de luz sobre esa verdad maravillosa. En 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, así como es verdad que todas las personas en Adán murieron, en virtud de su unión con Adán murieron, también los que están en Cristo son vivificados. Los creyentes también están en Cristo en un sentido viviente de participación. Capítulo 12, versículo 27, 1 Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Lo que les decía. Nosotros somos cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso significa estar en Cristo. En realidad somos una parte de Él y de formas que todavía son incomprensibles para nosotros ahora, nosotros obramos cuando Él obra, nos afligimos cuando Él se aflige y nos regocijamos cuando Él se goza. Porque por un solo espíritu, escuchen esto, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es por esa razón que Cristo prometió, y es un hecho en los creyentes, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, por su espíritu, por su espíritu. ¿Por qué? Porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El espíritu de Cristo. La vida divina de Cristo mismo palpita en todo nuestro ser y a través de nosotros. Para bien o para mal, todos nosotros estamos ligados vitalmente a nuestros ancestros en un sentido físico, intelectual, cultural, en fin. Pues de manera similar, pero de una importancia infinitamente mayor, nosotros estamos vinculados a la familia de Dios a causa de nuestra relación con su Hijo. ¿Les parece grande los lazos familiares que tenemos unos con otros? Claro, eso es algo sumamente grande, importante. Pues infinitamente más grande y relevante son los lazos familiares que tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo. Porque, pues, las familias que tenemos aquí, mientras estemos en esta tierra, exactamente, solo van a ser mientras estemos en esta tierra. Y ahí se va a acabar nuestra familiaridad. Pero la única familia que prevalecerá por los siglos de los siglos es la familia de Cristo. Y eso gracias a nuestra unión con Cristo. Es por esa razón que todo cristiano puede decir, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora el punto es, si Cristo vive en mí y en cada uno de ustedes, eso es más que suficiente
para hacernos uno solo en Cristo. La palabra de Dios enseña claramente que todo ser humano es un descendiente de Adán y ha heredado la naturaleza caída de Adán, pero también deja muy en claro que todo creyente verdadero se convierte en un descendiente espiritual de Jesucristo, el verdadero y unigénito Hijo de Dios, y por vía de esa relación llega a ser adoptado en la familia del Padre Celestial como un hijo amado. Así que más que ser simplemente adoptados, nosotros heredamos la vida misma de Dios en Cristo. Pudiera preguntarles, de hecho, ahora después de lo que hemos dicho, ¿cuál familia en realidad cuenta más? ¿Cuál familia tiene más relevancia para nosotros? Es decir, es una pregunta que deben hacerse cada uno, porque eso dice mucho de en qué lugar estamos, a qué familia pertenecemos principalmente. Ahora, referente a esta unión, rápidamente quiero citar unas palabras de Lutero, que escribió lo siguiente: la fe une el alma con Cristo como una esposa está unida a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. Noten cómo es este intercambio. Esto es algo sumamente glorioso. Ustedes saben, cuando se une un esposo con una esposa, lo que cada uno tiene pasa a ser de los dos, ¿no? Lo de la esposa a la esposa, lo de la esposa al esposo. Bueno, igual ocurre con Cristo. Cristo posee todas las bendiciones y la vida eterna. Y de allí en adelante se constituyen en propiedad de nuestras almas. ¿Se dan cuenta? Todas las bendiciones y la vida de Cristo pasan a ser nuestras. Ahora escuchen esto. El alma que tiene todas sus iniquidades y pecados, todos se convierten de ahí en adelante en propiedad de Cristo. ¿Se imagina ese intercambio? ¿Qué podíamos nosotros ofrecer a Cristo? Pues eso, pecado, maldad, iniquidad. Pues todo eso que nosotros ofrecimos pasó a ser de Cristo definitivamente. Y fue por esa razón que Cristo murió. Ese es entonces cuando comienza aquí un glorioso intercambio. Cristo, quien es tanto Dios como hombre, Cristo, que nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta, Cristo, el Todopoderoso y Eterno, al tomar sobre Él mismo, por su anillo nupcial de fe, todos los pecados del creyente, hace que esos pecados se pierdan y queden abolidos en Él. Esa es una realidad sumamente gloriosa, mis amados. El hecho de que estemos unidos a Cristo, de que lo de Él pase a ser nuestro y lo nuestro pase a ser de Él, el hecho de que nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra iniquidad pasen a ser en Él, Él por ser Dios perfecto, santo, justo, bueno, eterno, en fin. ¿Sabe qué pasa con todo nuestro pecado? Desaparece. Desaparecen en Cristo. Porque ningún pecado permanece ante su justicia infinita. De modo que por fe el alma de creyente es librada de sus pecados y vestida con la justicia eterna de Cristo, su esposo. Eso es una realidad sumamente muy grande. No sé si algunos han escuchado hablar de los agujeros negros en el espacio, en el universo. Básicamente la idea es que son huecos, hoyos en el universo que absorben todo lo que hay a su alrededor, lo atraen, hasta la luz misma se consume en ese agujero. Básicamente, Cristo es el agujero negro de Dios, que absorbe
absorbe todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, y los desaparece en su perfecta justicia. Ahora, la frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que aparece al final del versículo 1 en la Reina Valera, no se encuentran en realidad en los manuscritos más antiguos. Es posible que algún copista inadvertidamente haya retomado allí esa frase que sí aparece en el versículo 4. Pero, mis hermanos, puesto que las palabras empleadas, tanto en el 4 como en la segunda parte del 1, son idénticas, vamos a dejar su significado para cuando lleguemos al versículo 4. Entonces vamos a ver su significado. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esa conjunción porque transmite la idea de causalidad. Conduce a la razón por la cual no hay condenación para los creyentes. Si bien la razón principal por la que el creyente no es condenado es gracias a su unión con Cristo, ya lo dijimos, esa es la razón principal, la unión con Cristo en su muerte y resurrección, es decir, la justificación, la manera como se aplica esta justificación en el creyente requiere una explicación, y eso es lo que hace el versículo 2. Entonces ya sabemos cuál es la razón por la que no hay condenación para los creyentes, porque están unidos a Cristo. Cristo absuelve todos sus pecados, toda su culpa, y son declarados justos delante de Dios. No hay condenación. Esa es la razón principal, su unión con Cristo. Ahora, ¿cómo se aplica esa justicia o esa justificación de Cristo? Otra vez, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo no emplea el término ley, esto para que lo tengamos en cuenta. Pablo no emplea el término ley en referencia a la ley mosaica o otros mandamientos o requisitos. Él la utiliza más bien en el sentido de un principio operativo, como cuando él utiliza la misma palabra, la ley de la fe en Romanos 3:27 o la ley de Cristo en Gálatas 6:2. Se refiere más bien a un principio operativo. En el capítulo 7 la utilizó refiriéndose al pecado, la ley del pecado, ¿recuerdan? Entonces aquí ocurre lo mismo. Cuando él utiliza la palabra ley, la ley del Espíritu, se está refiriendo a la ley como un principio operativo en su vida. Quienes creen y confían en Jesucristo son libertados de la condenación de una ley divina inferior, por decirlo así, al someterse a sí mismos a una ley divina superior. Ahora, la ley inferior de la que son libertados los creyentes es el principio divino en relación con el pecado, cuya paga y castigo es la muerte. Esa es la ley inferior, de la que Pablo habló en el capítulo 7. Una ley que produce castigo y muerte. Pero el principio superior, el principio operativo superior al que ahora están sometidos los creyentes es al Espíritu que produce vida. Entonces, noten, todas las personas tienen un principio rector en su vida por el que viven. O es la ley del pecado o es la ley del Espíritu. Punto. A uno de esos dos obedecen todas las personas. O se rigen por los principios del pecado o se rigen por los principios del Espíritu. No hay otro. Antes todos nos regíamos por los principios o por la ley del pecado. Ahora que estamos en Cristo, ¿cuál es nuestra ley? Ya no el pecado, sino la ley del Espíritu. Esa es la idea. Sin embargo, no debe llegarse a la conclusión también de que la ley de la que está hablando aquí Pablo en este pasaje no tenga relación alguna con la obediencia, por supuesto. La obediencia a Dios no puede salvar a alguna persona,
Porque ninguna persona, mientras no esté redimida, sino sumida en su pecado, quiere obedecer a Dios y no podría obedecerle perfectamente. En cambio, la salvación verdadera siempre producirá una obediencia verdadera, la cual, así no sea perfecta en esta vida, de todas maneras es genuina y siempre está presente en alguna medida. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. La obediencia no salva a nadie, porque no hay nadie que cumpla perfectamente los estándares de Dios. Pero las personas que han sido salvadas, redimidas, liberadas de esa ley del pecado, ahora sí pueden obedecer a Dios, si bien no perfectamente, sí genuinamente. Cuando es creído y recibido verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, siempre conducirá a todas las personas a obedecer la fe. La era del reino de Cristo en la que nos encontramos y que Jeremías predijo y a la cual hace referencia el escritor de los Hebreos, está lejos de ser carente del imperio de la ley. Mire cómo dice, por ejemplo, Hebreos 8:10, citando a Jeremías 31. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Entonces vemos que lejos de que la ley del Espíritu nos lleve a la desobediencia, es todo lo contrario. Nos lleva a una vida de obediencia. La liberación del yugo y la condenación de la ley no significa liberación de los requisitos y normas de la ley. La ley superior del Espíritu produce obediencia a la ley inferior de los deberes. La libertad que Cristo da, mis hermanos, entonces, es una liberación completa y permanente del poder y la paga del pecado y finalmente de su presencia. Esa es la liberación que Cristo da a los creyentes. Es una liberación completa y permanente. También esa liberación otorga la capacidad para obedecer a Dios. La noción misma de un cristiano que es libre para hacer lo que le plazca es contradictoria en sí misma. Una persona quien cree que la salvación conduce de la ley a la licencia, pues no entiende en lo más mínimo el evangelio de la gracia y no puede alegar que Cristo sea su Salvador y mucho menos su Señor. Así es como funciona entonces la ley del Espíritu. Ahora, al hablar del Espíritu de vida, como dice el versículo 2, el Espíritu de vida en Cristo, Pablo no da lugar a equívocos en el sentido de que él está haciendo referencia al Espíritu Santo, definitivamente. Al menos 19 veces lo menciona en este capítulo, siendo el capítulo 8 con más referencias al Espíritu Santo en las Escrituras, de hecho. El capítulo 8 de Romanos, al menos 19 veces lo menciona. La mente del cristiano está ocupada en las cosas del Espíritu, por ejemplo en el versículo 6, es habitada y vivificada por el Espíritu Santo, versículos 9 al 11, y así pudiera seguir citando muchos otros ejemplos. Pues bien, cuando Jesús explicó el camino de salvación a Nicodemo, él dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Así que cuando estamos hablando aquí del Espíritu de vida en Cristo, definitivamente se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Dios nos salvó, como dice Pablo en Tito 3, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, resumiendo, es quien imparte y llena de poder la vida espiritual en la persona que deposita su confianza en Cristo. Pablo no podía estar hablando de otro espíritu aparte del Espíritu Santo, porque únicamente el Espíritu Santo de Dios puede traer vida espiritual al corazón de una persona que está muerta
espiritualmente. Entonces, en resumidas cuentas, y volviendo a la pregunta que hice hace un momento, ¿cómo se aplica la justicia, la justificación en la vida del creyente? Porque decimos que el creyente es unido a Cristo por la fe, en su muerte y resurrección. Pero ¿cómo eso se aplica a nosotros? ¿Cómo eso es una verdad en nosotros? Eso solamente puede ser cierto en nosotros gracias a la obra del Espíritu. El Espíritu Santo es quien toma la obra de Cristo y la aplica en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esa es la única manera como el creyente realmente resulta justificado, gracias a la obra del Espíritu Santo. El cristiano ya entonces no es esclavo del pecado, el esclavo que alguna vez fue. Ya no se encuentra bajo el dominio y control totales del pecado. Ahora es libre del yugo del pecado y su paga última. Satanás, el mundo y su propia humanidad todavía pueden hacerle tropezar y fluctuar mientras esté en esta vida, pero ya no pueden controlarle ni destruirle porque su nueva vida en Cristo es la propia vida del Espíritu mismo de Dios. Wow. De hecho, esa es la definición de vida eterna. De hecho, sea de paso. Vida eterna no solamente consiste en una existencia sin fin. Eso no es vida eterna, porque de hecho las personas que van a ir al infierno también van a estar en esa misma condición. Van a estar en una existencia sin fin. No, eso no es vida eterna. Vida eterna radica en la presencia del Espíritu de Dios, de Cristo mismo en nosotros. Y ya sin relación alguna con el pecado. Eso es vida eterna. Esa es la verdad alentadora de Romanos capítulo 8. Pablo ya resumió anteriormente en la epístola la manera como esas dos leyes se dan en la práctica. En Romanos 6:23, ya lo dijimos. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, ¿cómo paga o cuál es el resultado de la ley del pecado? De vivir bajo la ley del pecado. La muerte. La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso podemos decir confiadamente con el apóstol, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú, amigo, que estás sin Cristo, no importa tus esfuerzos y tus mejores obras, estás bajo condenación. Acuérdense, la única razón para estar fuera de la condenación es estar unido a Cristo. Y si no estás en Él, estás bajo condenación. Y la única manera de salir de esa inconsolable posición es viniendo a Cristo por la fe. No tienes por qué seguir siendo esclavo del pecado, sujeto a condenación. Ven a Él y serás libre de verdad. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por esta verdad gloriosa, Señor, de saber que para los que están en Cristo ya no hay condenación. No hay manera, Señor, de apelar esa sentencia. Es 100% segura. Entonces, Señor, tenemos que reconocer y dar gracias a Cristo por su obra, por su muerte expiatoria, y dar gracias al Espíritu por su obra en nosotros, aplicando, Señor, esa perfecta justicia de Cristo en nosotros. Oh Señor, que de no ser así, estaríamos todos igualmente condenados. Gracias te damos por Él, gracias te damos por su obra. Y te rogamos, Señor, lejos de vivir
en desobediencia y en licencia para pecar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a esta realidad, en obediencia a ti, Señor. Te lo rogamos, oh Dios, en el poder de tu Espíritu y para su gloria. Amén. Amén.